En 1884, McWhirter y St. Louis publicaron este mapa de los Estados Unidos. En él, cada estado o territorio está representado por un cerdo o puerco específico, si así lo prefieres, y acompañando la figura del cerdo en varias formas estilizadas según la región, hay un apodo para ese estado o territorio. Notarás que algunas fronteras estatales no son como las de hoy en día. Por ejemplo, algunos lugares aún no son estados aquí, sino territorios no organizados como Wyoming o Montana. Las Dakotas también siguen unidas. Los apodos son interesantes porque nos dan una idea sobre algo del estado, ya sea su historia, su gente, su industria principal o simplemente la forma de sus fronteras. California está representada por un cerdo buscador de oro, haciendo referencia a su industria del oro. El cerdo en las Dakotas está estilizado como un indígena, haciendo referencia a su población indígena. El apodo de Luisiana es criollo, haciendo referencia a su historia y al origen nativo de su población. Y Virginia Occidental es un cerdo que sostiene una sartén con el apodo de Panhandle, haciendo referencia a la forma de su frontera. A lo largo del tiempo y hasta el presente siglo XXI, los apodos de los estados han cambiado en algunos casos. Por ejemplo, el apodo de nuestro Arkansas ya no es palillo de dientes, por la razón que haya sido antes, y ahora es natural. Sin embargo, Indiana todavía es conocida como el estado Hoosier, incluso hoy en día. E incluso en los casos donde los apodos cambiaron, siguen representando algo único o al menos definitorio sobre su estado. Así que en este video vamos a recorrer cada estado alfabéticamente y aprender sobre su apodo actual y lo que significa o representa. Como referencia y para dar el crédito completo, estoy usando este fantástico mapa estilizado e ilustrado hecho por Saving Spots, que es un sitio web de CashNet Estados Unidos. Voy a poner un enlace a su artículo en la descripción del video. Además de la ilustración realmente genial que hicieron, también categorizaron el apodo de cada estado por color, dependiendo de a qué se refieren esos apodos en cada caso. Los que están en naranja tienen apodos que se refieren a la historia, en rosa animales, en verde a la naturaleza del estado, en azul pálido a la geografía de la región y en azul oscuro a la cultura y o el idioma. Y en azul claro al clima o el tiempo, y en amarillo a cultivos específicos que se cultivan en ese estado. Así que ahora vamos uno por uno y realmente aprendamos por qué tienen estos apodos y qué significan. Primero, Alabama, que tiene algunos apodos, pero el más importante parece ser el estado Yellowhammer. Esto se originó durante la Guerra Civil, cuando un día una compañía de tropas de Alabama desfiló con uniformes adornados con trozos de tela amarilla brillante. Durante un tiempo se le conoció como el estado del algodón a partir de mediados de la década de 1860, pero a medida que la agricultura se diversificó, algunos también comenzaron a llamarlo el corazón de Dixie. El apodo de Alaska es bastante autoexplicativo. Es la última frontera. Es el estado más grande de Estados Unidos por área y, curiosamente, todavía tiene territorio inexplorado, siendo la última frontera del país, así como alguna vez lo fue el viejo oeste. También es la frontera más al norte y al este, así que el apodo funciona en ambos sentidos. El apodo de Arizona es el estado del Gran Cañón. Tampoco hay mucho que explicar aquí. Es hogar de la mayor parte del Gran Cañón, así que eligieron este fantástico monumento natural para que sea por lo que se conoce al estado. El apodo de Arkansas es, como mencioné al principio, el estado natural, refiriéndose a su geografía, montañas, bosques, ríos y tierras de cultivo. El que mencioné al principio, el antiguo apodo de el estado del palillo, se refiere a la costumbre temprana de los hombres de llevar grandes cuchillos en el cinturón o dagas como complemento de sus armas de fuego. El apodo de California sigue siendo el estado dorado debido a su larga historia con la fiebre del oro, que llevó al asentamiento de la región y desencadenó el desarrollo de California hasta convertirla en lo que es hoy. El siguiente es Colorado, y su apodo es el estado del centenario. Esto se debe a que su condición de estado se otorgó exactamente 100 años después de la firma de la Declaración de Independencia por parte de las 13 colonias originales. El apodo de Connecticut es el estado de la Constitución, y esto se debe a que afirman que las órdenes fundamentales de 1638 y 1639 fueron las primeras constituciones jamás escritas. Esto puede causar algo de confusión porque la Constitución de los Estados Unidos en realidad se escribió principalmente en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Yo diría que tal vez podrían cambiar el apodo de Connecticut para evitar esta confusión. Tienen un apodo adicional no oficial, el estado de la nuez moscada, porque sus primeros habitantes tenían la reputación de ser tan ingeniosos y astutos que podían fabricar y vender nuez moscada de madera en lugar de las reales para engañar a sus clientes. Pero quizá eso no sea algo de lo que presumir. El apodo de Delaware es el primer estado, porque de hecho fue la primera de las 13 colonias originales en ratificar la Constitución de los Estados Unidos.
El mapa también lo llama el estado del diamante, lo cual proviene de la supuesta descripción de Thomas Jefferson del estado como una joya, entre otras razones, debido a su ubicación estratégica en la costa este. El apodo de Florida es el estado del sol. Lo sabrás si has visto algunas de sus placas. Obviamente se refiere a su clima soleado y playero. Sin embargo, desde el punto de vista de los datos meteorológicos, no son el estado más soleado, ya que son superados por Arizona, California, Nevada, Nuevo México e incluso Texas. Pero de nuevo, esto es solo un apodo, no un título oficial. Además, cuando piensas en Florida, piensas en playa. Sin embargo, el mapa la llama el estado de los Everglades, una región de Florida famosa por sus humedales tropicales y cocodrilos. Georgia es conocida como el estado del durazno, como se menciona en la famosa canción de Justin Bieber, donde dice, "Consigo mis duraznos en Georgia". El estado de hecho cultiva duraznos, pero no son su principal cultivo. De hecho, la elección va aún más atrás y tiene que ver con el esfuerzo del sur por cambiar su imagen de ser productores de algodón debido a la connotación que esas plantaciones tenían con la esclavitud, pero también se cultivaban en ese entonces porque coincidían con la temporada de crecimiento y recolección del algodón. Los agricultores veían el cultivo de duraznos como algo refinado y europeo, y la locura por todo lo oriental en ese tiempo, de donde provenían los duraznos, contribuyó a la elección de esta fruta. El apodo de Hawái es el estado Aloha, que proviene del saludo y término nativo hawaiano, quizás como referencia a su antigua soberanía y su cultura nativa diferente. Desde el punto de vista etimológico, el término proviene del proto-polinesio y se remonta a principios del siglo XIX. Cuando se descompone, la traducción literal de la frase es alo, que significa presencia, y a, que significa aliento. Juntos, sería la presencia del aliento o aliento de vida. El siguiente es Idaho, y su apodo estatal es el estado de las gemas. Esto se debe a la presencia de muchas gemas y minerales en él. Inicialmente se pensaba que el nombre Idaho era una palabra indígena que significaba gema de las montañas, pero desde entonces se ha descubierto que eso era una mentira. Pasando a Illinois, el apodo es el estado de las praderas. Según el Departamento de Recursos Naturales del estado, esto se debe a su geografía y a la existencia de muchas praderas. Ellos escriben que los primeros colonos ya tenían este nombre para la región cuando llegaron por primera vez. El apodo de Indiana es, como mencioné al principio, el estado Hoosier, y como ocurre con muchos otros orígenes de palabras, el origen es que no lo sabemos. La Oficina Histórica de Indiana rastreó su primer uso hasta la década de 1830 en un poema llamado El Nido del Hoosier, pero se refiere a los Hoosiers como una entidad, un tipo de persona o ser. Una teoría dice que los colonos que tocaban la puerta frecuentemente preguntaban, ¿quién está ahí? Otra dice que a los barqueros de Indiana se les llamaba Hoosiers por su éxito en las peleas. La realidad es que simplemente no lo sabemos con certeza, pero definitivamente tiene que ver con el pasado del estado. El apodo de Iowa es el estado del ojo de halcón, según la Universidad de Iowa, cuyo equipo también es conocido como los Hawkeyes. El nombre proviene del personaje héroe en la novela El último de los mohicanos de James Fenimore Cooper. No tiene ninguna relación con el animal halcón, como algunos afirman. En Kansas, el apodo del estado es el estado del girasol debido a los girasoles silvestres nativos que crecen allí. Kentucky es el estado del pasto azul debido a la abundancia de pasto azul. Una especie de pasto verde, no azul, que fue introducida por colonos europeos con el propósito de pastoreo en los campos. El apodo actual de Luisiana es el estado del pelícano debido a su ave estatal, que está presente en su bandera en forma de flor de lis, en honor a la antigua bandera francesa del territorio de Luisiana. El apodo de Maine es el estado del pino debido a sus bosques de pino blanco. Maryland en realidad tiene dos apodos, el estado de la vieja línea y el estado libre. El primero fue dado por el padre fundador George Washington, debido a las tropas de Maryland que sirvieron en la Guerra de Independencia, y el Estado Libre data de 1864, después de que el Estado abolió la esclavitud. Sin embargo, no fue el primero en hacerlo. Ese fue nuevamente Pensilvania. Supongo que otros estados simplemente les roban los apodos todo el tiempo. Quedándonos en el noreste, el apodo de Massachusetts ahora es el estado de la bahía, o el viejo estado de la bahía simplemente porque, bueno, tiene muchas bahías. La bahía de Massachusetts, la bahía de Buzzards o la bahía de Cape Cod son ejemplos de eso. El apodo de Michigan es el estado del glotón porque el famoso personaje de X-Men es de ahí. Pero no, en realidad es por los cazadores de pieles que trabajaban ahí, obteniendo pieles de glotones, estos animales pequeños. Otros dicen que el nombre viene de la Guerra de Toledo de 1835 por la frontera entre Michigan y Ohio. En Ohio, los rumores de la época describían a la gente de Michigan como tan feroz y sedienta de sangre como los glotones. En Minnesota, el apodo es el estado de la Estrella del Norte. La Estrella del Norte se refiere a su posición como el estado más al norte de los Estados Unidos continentales. El apodo de Mississippi es el estado de la Magnolia, simplemente nombrado así por la flor estatal.
mientras que el de Missouri es el estado de Muéstrame, cuyo origen no está muy claro. La teoría más aceptada es que proviene de una cita de un representante de Missouri en el Congreso, en 1899. Él habría dicho: soy de un estado que cultiva maíz, algodón, cadillos y demócratas, y la elocuencia vacía ni me convence ni me satisface. Soy de Missouri, tienes que mostrarme. El apodo de Montana es el estado del tesoro debido a sus valiosos minerales, gemas y metales preciosos, todos los cuales se han extraído allí a lo largo de su historia. Nebraska es el estado de los deshojadores de maíz, lo cual proviene de un método de cosecha de maíz a mano. Antes de 1945 tenían otro, que era el estado de los plantadores de árboles, porque el estado fue fundado en el Día del Árbol en 1872. En Nevada, el apodo es el estado plateado, en contraste con su vecino California, que es el estado dorado. En 1859 se descubrió allí un enorme depósito de plata. Y de hecho, el apodo de Nuevo Hampshire es el estado de granito por sus canteras de granito. Nueva Jersey es el estado jardín, ya que su economía se basaba principalmente en la agricultura. Hoy en día, solo el 15% de su territorio es tierra de cultivo. La Tierra del Encanto es el apodo de Nuevo México desde 1999, pero su origen en realidad se remonta a 1906, de un libro sobre el estado escrito por la autora Lillian Whiting, que llevaba este título. Nueva York es el famoso estado del imperio, y no es porque la ciudad de Nueva York tenga el famoso Empire State Building, es al revés. El nombre proviene de George Washington, quien en 1785 elogió la resistencia de Nueva York en la Guerra de la Independencia, llamándola la semilla del imperio. El apodo de Carolina del Norte es el Tar Heel State, que proviene de su producción de materiales utilizados en barcos, específicamente el propio alquitrán. En Dakota del Norte, el apodo del estado es Jardín de la Paz, similar a Nueva Jersey, pero supongo que más pacífico. Eso provoca la existencia de un jardín real llamado Jardín de la Paz entre Dakota del Norte y la provincia canadiense de Manitoba. El siguiente es Ohio, donde el apodo es el estado Buckeye por el árbol estatal, el Buckeye de Ohio. Oklahoma es el estado Sooner, donde Chandler Bing tuvo que ir a trabajar en Friends. En abril de 1889, el gobierno de los Estados Unidos estableció una hora establecida para que los colonos empezaran a entrar en Oklahoma y reclamaran la propiedad de la tierra. Aquellos conocidos como Sooners eran los colonos que llegaron a la tierra antes de la hora oficialmente establecida. El apodo de Oregón es el estado del castor, y esta vez sí proviene del animal estatal, el castor americano, que está ampliamente presente allí. Pensilvania es el estado clave debido a su histórica posición geográfica, económica y política durante los primeros días de la nación. Al construir un puente de piedra, la piedra clave es una piedra en forma de cuña. Es la última que se coloca en el centro del arco, y es la piedra más importante dentro de la estructura. Así que su apodo era una metáfora de lo importante que era dentro de la Unión. El siguiente es Rhode Island, y su apodo es el estado oceánico debido a sus muchas playas y su proximidad al océano Atlántico. Carolina del Sur es el estado Palmetto en referencia a la palmera palmetto que es común allí, y también aparece en su bandera estatal. El apodo de Dakota del Sur es el estado del Monte Rushmore, en referencia al hecho de que el monumento del Monte Rushmore se encuentra allí. Tennessee es el estado de los voluntarios, porque en 1812, cuando Estados Unidos fue a la guerra contra el Reino Unido, enviaron 1,500 soldados como voluntarios. No fue tanto que los enviaron o la cantidad, sino el hecho de que fueron importantes en su papel en el conflicto. Texas tiene quizás el apodo más famoso, el estado de la estrella solitaria, por la única estrella en la bandera estatal en oposición a las 50 estrellas de la bandera nacional. La estrella adoptada antes de que Texas se reincorporara a la Unión representa precisamente un grado de independencia y oposición a los Estados Unidos. En Utah, el apodo es el estado de la colmena, relacionado con el asentamiento mormón en el estado, ya que la colmena es un símbolo importante para ellos. El apodo de Vermont es el estado de las montañas verdes. El nombre Vermont proviene de las palabras francesas vert, que significa verde, y mont, que significa montaña. Cuando Vermont fue brevemente independiente como país, usaron esta bandera llamada la bandera de los Green Mountain Boys, que también era el nombre de su milicia local. En Virginia, el apodo del estado es el Viejo Dominio porque fue la primera colonia de Inglaterra en América del Norte. Washington es conocido como el estado siempre verde, debido a sus numerosos bosques de árboles de hoja perenne. El apodo del estado de Virginia Occidental es el estado montañoso porque es el único estado en los Estados Unidos que está completamente dentro de la región de las montañas Apalaches. Wisconsin es conocido como el estado tejón, lo cual no se refiere a la presencia del animal en la región, sino a una asociación con los mineros de plomo en la década de 1820. Los buscadores de minerales llegaron al estado en busca de minerales, pero no tenían refugio en el invierno, y esto los obligó a vivir como tejones en túneles en las montañas.
Y finalmente, Wyoming es conocido como el estado de la igualdad, porque fue el primer estado de la Unión en otorgar a las mujeres el derecho al voto. Así que esos son los apodos actuales de los 50 estados de Estados Unidos. ¿Cuál apodo es tu favorito y cambiarías alguno de ellos? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si quieres ver los próximos y nos vemos la próxima vez para más cultura general.